Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición para mí nuevamente estar acá con ustedes compartiendo una palabra poderosa. Sabemos que Dios ha sido maravillosamente bueno con nosotros. Sus misericordias cada día son nuevas. Qué bien decirlo de esa forma, ministrarlo de esa forma, porque sabemos que sus bondades son inagotables. Por eso, esta noche, en el nombre de Jesús, vamos a compartir una palabra muy especial. Vamos a disfrutar esa maravillosa palabra que el Señor tiene para nosotros. En el nombre de Jesús, quiero pedirle, amado hermano y hermana, que dispongan su corazón al Señor. En esta noche oremos, pidamos la cobertura a Dios y que su palabra cumpla el propósito por el cual el Señor la ha enviado a cada uno de nosotros. Así es que vamos a presentarnos delante del Señor con un corazón puro, con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a honrar y glorificar su nombre. Que esta noche el nombre de Dios sea exaltado hasta donde podamos. Llevar el nombre del Señor a lo más alto es nuestra misión, glorificar su nombre en todo lo que hagamos. Vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio que tú nos permites de estar nuevamente delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza, tu poder y tu soberanía. Papito lindo, en el nombre de Jesús, hoy queremos acercarnos al trono de tu gracia, primeramente para pedirte perdón, reconociendo, Padre, que te fallamos de muchas formas, pero esta noche venimos delante de ti, delante de tu presencia, a pedirte que nos abraces con tus brazos misericordiosos, que extiendas hacia nosotros tus bondades. Perdónanos y límpianos de toda maldad y haz de nosotros personas agradables a ti. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes a ser mejores cada día. Ayúdanos a ser mejores seres humanos, que podamos honrarte y glorificarte siempre, papito lindo. En el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos la vida, por permitirnos los alimentos en nuestros hogares, por permitir que tengamos un trabajo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la salud también. Bendito sea tu nombre. Esta noche, Padre, queremos pedirte que nos ayudes a preparar nuestro corazón a recibir tu palabra, porque sabemos que algo grande tú quieres decirnos esta noche a través de la preciosa palabra. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que no caiga en un saco roto, como un saco roto esta palabra, sino que quede atesorada en nuestro corazón y podamos practicarla, Padre, para honrar tu nombre. Papito lindo, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta noche uses mi vida como un instrumento para bendecir la vida de mis hermanos que esta noche están preparándose en sus hogares para recibir tu mensaje. Padre bendito, en el nombre de Jesús, sea tu nombre glorificado en esta noche. Gracias te damos, Padre amado. Bendito sea tu santo y divino nombre. Gracias, Dios eterno, Rey de gloria, Rey precioso, Rey maravilloso. Bendito seas, amado. Bendito seas, Dios eterno. Gloria a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Esta noche vamos a compartir una palabra muy especial, muy poderosa. Y el título de este mensaje es Creciendo en Fe. Nuestro pastor ha estado compartiendo unos mensajes que han sido de mucha bendición. La fe en tiempos de crisis, la fe en tiempos de prueba. Cómo superar las pruebas por medio del nivel de fe que nosotros hemos desarrollado en Cristo. Es una bendición estar recibiendo palabra que nos exhorta, que nos fortalece constantemente para seguir adelante, porque estamos en una carrera, en una lucha constante, pero gracias a que el Señor por su palabra nos fortalece todo el tiempo, seguimos caminando, seguimos avanzando, y esta noche pues vamos a recibir una cápsula que nos va a bendecir poderosamente. El mensaje entonces es Creciendo en Fe, y vamos a ir al primer capítulo, al primer libro que vamos a leer, y es la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo 1, versículo 3, dice así la palabra:
Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Gloria a Dios. En la medida que nosotros nos alimentamos con la palabra, crecemos en fe. A eso se refiere la palabra del Señor, diciéndonos que en la medida que crezcamos, demos gracias al Señor, porque es Él quien permite el crecimiento de nuestra vida espiritual. El crecimiento de nuestra fe solamente Él lo permite. Por eso decimos, Señor, muchas gracias, porque por esta palabra yo voy a crecer, o por la palabra que recibí ayer, crecí, Señor, crecí más en fe. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario ser agradecidos constantemente con el Señor en cada una de las bendiciones que Dios nos permite. Entonces, yo me hice varias preguntas cuando yo leí este versículo. Es decir, la fe va creciendo. Si la fe crece, también puede decrecer. Es decir, puedo tener mucha fe y puedo tener muy poca fe. Entonces, si la fe crece, ¿cómo hacer para que esa fe se mantenga en constante crecimiento? La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, cuando más palabra escuchamos, más lo conocemos a Él. Y cuando más lo conocemos a Él, más confiamos en Él. De eso se trata la fe, que lo conozcamos a Él, que aprendamos a confiar en Él. Entonces, necesario es que usted y yo todos los días nos alimentemos de la poderosa palabra del Señor. Amén. Vamos al siguiente versículo que vamos a leer. Y lo encontramos en Lucas. Lucas capítulo 17. Versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Los discípulos de Jesús estuvieron constantemente en muchos milagros, viendo, siendo espectadores de muchas maravillas que Jesús hacía. Veían que Jesús oraba mucho, que Jesús tenía una comunión constante con el Padre. Y eso hacía que también creciera en fe, en confianza, en poder. Y sus discípulos en algún momento, en Lucas 11, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Pero en este caso, Lucas 17, ellos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Ellos se dieron cuenta que muchas de las cosas que pasaron, de los milagros que ellos vieron, dependían mucho de la fe. Por eso a nosotros nos conviene crecer en fe, nos conviene avanzar en nuestra fe. Cada día debemos de ir creciendo en nuestra fe. Y por eso la palabra está llegando constantemente a su casa, está llegando constantemente a su corazón, está llegando constantemente por distintos medios. Como iglesia, como congregación, nos sentimos bendecidos, hermanos, por compartir la palabra con usted. Nos gozamos con llevar y trasladar la palabra a usted. ¿Por qué? Porque necesario es que todos crezcamos en fe. En la medida que yo crezco, también usted va a crecer, todos vamos a crecer, vamos a compartir este pan que es la palabra de Dios con todo el mundo. Y todos vamos a crecer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si los discípulos estaban con Jesús, necesitaban crecer en fe, pues yo quiero que esta noche también nuestro deseo en el corazón sea decirle a Jesús: Señor, yo quiero crecer en fe. Constantemente estoy débil en mi vida cristiana. Yo necesito afirmarme, consolidarme en lo que he creído, Señor. Yo necesito aumentar mi fe. Y eso se lo podemos pedir al Señor Jesús ahora. Y quiero llevarlos a distintas historias de la palabra del Señor que nos muestra y nos va a ilustrar la importancia de la fe. ¿Cómo tenemos o qué tipo de fe debemos de tener? Porque ya vimos que la fe crece. Pero ¿qué pasa cuando hay una fe que no ha crecido? ¿Y qué pasa cuando la fe va creciendo poco a poco? ¿Y qué pasa cuando la fe
ya creció muchísimo. Entonces vamos a ir a ver y a conocer algunos pasajes que nos van a ilustrar los diferentes niveles de fe, en el cual usted también, en la medida que escuche la palabra, usted se va a ir como tomando su medida y ver dónde está usted, en qué lugar se encuentra usted. Porque si está en el nivel más bajo, usted puede pedir ahora: Señor, ayúdame a crecer. Si está en el nivel intermedio, también le puede decir al Señor: Señor, ayúdame a seguir creciendo. Pero si está en el nivel más alto de fe, dígale al Señor: Señor, manténme en ese nivel. Quiero permanecer en ese nivel de fe. Así es que, si usted tiene mucha fe, no quiere decir que esta noche usted no vaya a pedirle nada al Señor. Así es que, por eso yo les explico ahora que es necesario que nosotros nos enfoquemos en el mensaje y podamos decirle al Señor: Padre, yo me encuentro en este nivel de fe y necesito crecer o necesito permanecer en este nivel de fe. Así es que todos vamos a pedirle algo al Señor esta noche, pero va a ser para glorificar su nombre, va a ser para crecer un poquito más en la confianza en nuestro Señor. Bendito sea Dios. Gloria a Dios por la palabra. En el nivel número 1, creo que es lo consideré el nivel más bajo. Y nos vamos a ir a Juan capítulo 20. Lo consideré el nivel más bajo en el cual nosotros podemos evaluar esta noche. Si de pronto nos encontramos ahí, que sea como una alerta para nosotros, en el nombre de Jesús. Recuerden, hermanos y hermanas, que sin fe es imposible agradar a Dios. El justo por la fe vivirá, dice la palabra. Es decir, para poder agradar al Señor necesitamos fe. Así es que esta palabra necesitamos ponerla en práctica. Juan capítulo 20. Gloria a Dios. Versículo 24. Dice así la palabra: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Otra vez los discípulos reunidos, y con ellos sí estaba Tomás. Llegó Jesús, y estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria a Dios. Voy a explicar esta primera parte de la enseñanza que estamos hoy recibiendo. ¿Cuál era el problema de Tomás? Que cuando él llegó y los discípulos le contaron lo que habían visto, él dijo: si yo no veo y si yo no toco, no voy a creer. Muchas veces nosotros nos encontramos en esa posición. Nos están hablando las cosas de Dios, las maravillas de Dios. Conocemos la palabra de Dios. Y dentro de nuestro corazón hay algo que nos hace dudar. Y llegamos a la conclusión de que si no vemos, no creemos. Si no tocamos, no creemos. Esa es una evidencia de que nosotros estamos en el nivel más bajo de fe.
Piense y analice si en algún momento usted ha dicho: si yo no lo veo, no lo voy a creer. Hasta que yo vea con mis propios ojos, estos ojos que se han de comer los gusanos, dicen, hasta que yo vea, yo voy a creer. Si no lo oigo, no lo creo. Hasta que yo lo vaya a tocar con mis manos, yo voy a creer. A veces nosotros somos así. Somos tan desagradecidos con el Señor. Y de esa forma nosotros no estamos agradando al Señor. Porque Jesús le dijo a Tomás: Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Dichosos aquellos que están creyendo y no están viendo. Nosotros no tuvimos el privilegio de caminar con Jesús. Nosotros no vimos cómo el mar rojo se abrió. Pero sin embargo, para la gloria del Señor, creemos que el Señor lo hizo. Creemos que Jesús vino a la tierra. Creemos en Él y confiamos en Él. Y creemos que en algún momento el Señor vendrá por nosotros. Creemos, por eso hablamos del Señor. Gloria sea el nombre de Dios. Bendito Dios. Pero ¿saben cuál es? ¿En qué radica que nosotros no tengamos el desarrollo de nuestra fe, o que no estemos experimentando crecimiento en nuestra fe? Cuando Jesús se presentó, Tomás no estaba. Él no estaba todo el tiempo. Y la palabra del Señor dice: el que persevera hasta el final, ese será salvo. Por eso es importante que usted siempre reserve un tiempo para recibir la palabra del Señor, para buscar de Dios siempre, porque no sabe en qué momento Dios se va a glorificar en su vida. Tomás no llegó el día que Jesús se presentó delante de los discípulos. ¿Y qué provocó la ausencia de Tomás? Que él no creyera, que él fuera incrédulo. Pero no solo en esta parte de la historia Tomás estuvo ausente. Cuando Jesús iba a orar por la hija de Jairo, llamó a Pedro, Juan y Jacobo. No estaba Tomás tampoco. Cuando Jesús se transfiguró, llamó a Pedro, Juan y Jacobo. No estaba Tomás tampoco. Cuando Jesús fue al Getsemaní, pidió ayuda a sus discípulos. Pero los que realmente fueron protagonistas en ese momento, porque Jesús los llamó a ellos, les dijo que lo apoyaran en oración. También no prevaleció el nombre de Tomás. Nos damos cuenta que no estuvo en momentos claves de la vida del Señor. Y por eso nosotros necesitamos perseverar y estar constantemente buscando al Señor. Porque no vamos a saber cuándo va a ser un momento clave. Y cuando nosotros faltamos en los momentos claves en nuestra vida y en nuestra formación cristiana, vamos a dudar. El resultado va a ser que cuando Dios haga las maravillas, como no estamos acostumbrados a ver las maravillas que Dios hace, cuando Dios las haga y nos la cuenten, no lo vamos a creer. Por eso a usted y a mí nos conviene estar siempre, estar constantemente. No nos deben de rogar para ir a las cosas del Señor, a ver las cosas del Señor, a participar en las cosas del Señor. No nos debe costar. ¿Por qué? Porque el beneficiado es uno. El que se goza es uno. El que va a ganar es usted. El que va a crecer es usted. El que va a conocer más del Señor es usted. Y eso es lo que la palabra nos está exhortando esta noche. Que lo conozcamos a Él. Que aprendamos a confiar más en el Señor. Entonces, ahí es donde vemos la importancia de la perseverancia. Que cuando usted y yo perseveramos, crecemos en fe. Nos afirmamos en nuestra fe. No sea el Tomás de esta historia. Solamente cree en Dios y la palabra dice que Dios va a hacer grandes cosas a través de usted. Créale al Señor. Cambie su pensamiento. Que Dios dirija su vida a través de su palabra. Porque recuerde que esta es la lámpara
que va a guiarlo a usted, porque lámpara es a sus pies su palabra y lumbrera su camino. Cuando más palabra conoce, más luz tiene en su camino, menos probabilidades de tropiezo. ¿Por qué? Porque hay una luz que lo está guiando constantemente y es la palabra del Señor. Así es que persevere hasta el final, sea constante en su vida cristiana, sea constante en todo lo que tenga que ver con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y en Marcos capítulo 4, bendito sea el nombre de Dios. Bendito Dios Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Cuán grande, cuán precioso eres tú, Señor. Tú eres digno de suprema alabanza. Gloria a ti, Padre. Cuando sucedió lo de la tormenta, lo de la tempestad, Marcos capítulo 4, verso 40, dice así la palabra: y les dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué están todos asustados? ¿Por qué están todos llenos de miedo? Eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos. ¿Cómo? La actitud que ellos estaban reflejando en ese momento de desesperación era temor. Y Jesús le dijo: ¿cómo es posible que tengan miedo? ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué están todos asustados? ¿Cómo? ¿Y la fe entonces? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la confianza en Dios? El miedo, cuando usted experimenta miedo en la circunstancia que sea, que esté usted viviendo, y si es temor lo que usted refleja, esa es una evidencia que usted no tiene fe. Porque Jesús les cuestionó a los discípulos: ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué están todos asustados? ¿Cómo? ¿Y la fe? ¿Cómo no tienen fe? Jesús les estaba pidiendo a ellos algo y ellos no lo tenían. Les estaba pidiendo fe. Gloria a Dios. Lucas capítulo 8. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas capítulo 8. En el verso 25, Jesús les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? En estos dos pasajes que acabamos de leer, vemos cómo Jesús cuestiona la fe. Cuando usted tiene miedo de lo que está sucediendo, solo imagínese que Jesús le está diciendo a usted: ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué estás todo asustado? ¿Por qué estás todo desesperado? ¿Y dónde está tu fe? ¿Dónde está la fe que decimos que estamos profesando? ¿Dónde está la fe que decimos que tenemos en Cristo? Gloria a Dios. Porque yo sé que el Señor hoy nos está confrontando con su palabra. Tal vez usted escucha las noticias, recibe malas noticias y se asusta. Me da miedo salir, me da miedo hacer esto, me da miedo hacer lo otro. Gloria a Dios. Jesús le pregunta: ¿y tu fe dónde está? Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, el miedo es peligroso. El miedo es peligroso. Por eso la Biblia dice: no temas. No temas. Cada día de nuestra vida, cada día del año, el Señor nos dice: no temas.
yo hasta ahora fui atando cabos y dije, el Señor nos pide todos los días que no le demos lugar al miedo, que no le demos lugar al temor, porque cuando nosotros tememos, cuando nosotros reflejamos miedo, hermanos, es una prueba evidente que estamos perdiendo la fe. Y recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para ser agradables delante del Señor, tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. ¿Cómo es aprender? Cuando más palabra viene a nosotros, la palabra nos enseña, abre nuestro entendimiento. Esto es aprendido. Cuando más palabra usted sabe, hermano y hermana, más desarrolla su fe. Por eso siga conociendo del Señor a través de su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Dios todopoderoso es el Señor. Maravilloso es el Dios que nos guarda, nos protege, nos bendice y nos fortalece constantemente. Bendito sea Dios. ¿Sabe? Cuando Tomás se presentó delante del Señor, recordemos que Tomás fue parte de los discípulos. Estuvo siempre viendo, aparte de las cosas que él no vio, él vio muchas otras cosas. Pero porque él no estuvo en los momentos que debería de estar, no significa que Jesús no supiera lo que él estuviera haciendo. Porque cuando llegó Jesús otra vez delante de sus discípulos, nadie le dijo a Jesús que Tomás estaba dudando de él. Pero cuando llegó Jesús, se presentó delante de sus discípulos. Al primero que confrontó fue a Tomás. Y le empezó a decir: Tomás, aquí están mis manos. Tomás, mete tu mano acá. ¿Quién le dijo a Jesús? Nadie. Pero Jesús estaba donde Tomás andaba. Jesús conocía el corazón de Tomás. Por eso le habló a Tomás. Y quiero llevarlos a una historia donde nos va a ayudar mucho a entender que aunque usted no esté en los lugares claves, usted le puede estar diciendo al Señor: Señor, ¿por qué no he visto el milagro en mi vida, en mi casa, en todo lo que te estoy pidiendo? Tal vez en momentos claves no hemos estado, pero el Señor sabe. El Señor conoce dónde hemos estado. Y el Señor muchas veces llega y nos confronta. Veamos Juan capítulo 1, verso 46. Cuando Jesús llama a Natanael y Natanael es abordado por ellos. Dice, Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno, porque llegó Felipe a decirle: hemos encontrado al Cristo, hemos encontrado al Señor. Y Natanael respondió: ¿acaso de Nazaret va a salir algo bueno? Pero Felipe le dijo: ven. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores verás. A lo que quiero llegar con esta parte del mensaje es a lo siguiente. Tomás no estaba con el grupo la primera vez, pero cuando llegó la segunda vez, Jesús le dijo todo lo que Tomás había comentado cuando él no había sido testigo presencial de la manifestación de Jesús. Es decir, Jesús sabe todo, aun cuando usted y yo no lleguemos a donde deberíamos de estar. El Señor sabe dónde estamos. Y esta noche el Señor te dice: yo te vi cuando estabas debajo del árbol. Yo te vi cuando estabas haciendo aquellas cosas que no te bendicen. Yo te estaba viendo. Yo te estaba viendo cuando estabas haciendo aquellas cosas ocultas. Yo estaba viéndote.
lo conoce todo y en Él no hay engaño y no podemos querer burlarnos de Él. Él sabe cuando estamos dudando. Él sabe cuando nosotros no estamos confiando. Por eso este mensaje es muy personal. Porque yo puedo pararme delante de todo el mundo y proclamar la palabra y declarar palabra. Pero quiero decirles que el único que sabe que lo estoy haciendo con fe o sin fe es el Señor. Por eso esta palabra es para todos nosotros. Que nos examinemos un momento y analicemos cómo está nuestro corazón. ¿Realmente tenemos fe en Dios? Si tenemos fe en Dios, ¿por qué no le creemos? Si tenemos fe en Dios, ¿por qué no le creemos que un día va a venir? Y usted me va a decir, claro que le creo, pero ¿por qué no nos estamos consagrando? Porque la palabra dice que va a venir por su iglesia sin mancha y sin arruga. Y si usted y yo no estamos constantemente consagrándonos al Señor, preparándonos para su venida, nosotros no estamos creyendo. Lo que hacemos evidencia que sí le creemos o que no le creemos. Por eso necesitamos crecer en fe, creerle al Señor, confiar en su palabra. Bendito sea Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ya vimos el nivel más bajo. Cuando somos inconstantes, tememos. Cuando somos inconstantes, dejamos de confiar en el Señor. Ahora veamos el nivel intermedio. ¿Qué pasa en el nivel intermedio? Cuando tenemos un poco de fe. Porque la palabra del Señor también nos habla de que hay un nivel intermedio de fe. Es una alerta como naranja le puse yo. Para que podamos decir, bueno Señor, yo quiero de esta plataforma de fe en la que yo me encuentro en este momento, yo quiero saltar al siguiente nivel. Y hoy el Señor, claro que lo puede hacer, bendito sea Dios. Vamos a Mateo capítulo 14. Ahí el Señor nos va a hablar algo muy puntual. Mateo capítulo 14. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Mateo capítulo 14, versículo 28. Nuevamente vamos a hablar acerca de la tempestad en el mar. Pero en el 28, capítulo 14, verso 28. Jesús le dijo a Pedro, que podía... primero le dijo el Señor a sus discípulos que no temieran porque Él era. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas, que vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gloria a Dios. Hombre de poca fe. No le dijo hombre sin fe, le dijo hombre de poca fe. ¿Y cuál fue la evidencia? La duda. Porque él se dejó llevar por lo que lo estaba rodeando y dudó, aun cuando tenía al Señor enfrente. Y le dijo Jesús, hombre de poca fe. Cuando nosotros nos gozamos alabando y glorificando y sirviendo al Señor, pero de pronto vemos que la situación está bien difícil, está crítica. Ahí donde se prueba realmente cómo está nuestra fe. Cuando dudamos. Si usted y yo dudamos de las cosas de Dios, si usted y yo dudamos de la palabra del Señor, de las promesas de Dios, porque ahora usted no está viendo lo que está pidiendo en oración. Si usted está dudando, el Señor le dice, mujer de poca fe, hombre de poca fe. El Señor está pidiendo que crezcamos en fe, que le creamos a Él, que no nos dejemos llevar ante lo que nos rodea. Podrá pasar mortandad alrededor nuestro, pero el Señor ha prometido guardarnos.
Porque en ese momento la palabra está diciendo que Pedro, cuando vio la tempestad, desarrolló miedo, el nivel más pobre de fe, el nivel más bajo de fe. Y luego dudó, aún teniendo al maestro enfrente. Dudó y el Señor le dijo: hombre de poca fe. Pedro en ese momento desarrolló un temor indescriptible. Y muchas veces nosotros pasamos por esa situación. Muchas veces cuando la enfermedad toca la puerta de nuestra casa, empezamos a dudar. Muchas veces cuando la crisis, cuando la escasez llega a tocar la casa, empezamos a dudar. Y el Señor te dice: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Hombre o mujer de poca fe, es necesario que esta noche nos fortalezcamos en fe en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Tú eres santo, Señor, tú eres maravilloso. Ahí mismo Mateo 16. Gloria a Dios. Jesús empezó a hablarle a sus discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos, pero ellos no habían entendido cuando Jesús les empezó a hablar de eso. Pensaron que estaba Jesús hablando de alimento, pero en esa porción del mensaje los discípulos empezaron a discutir. En el versículo 8 del capítulo 16 empezaron a hablar de comida, del pan. Pensaron que Jesús se refería a los alimentos, y ahí el Señor aprovechó darles a ellos una nueva cátedra de fe. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? A veces nosotros dudamos cuando no hay provisión en nuestra casa. Y Jesús les está diciendo a los discípulos: ¿cómo es posible que ustedes van a dudar? Acaban de ver el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Por lo que no se deben preocupar es por el pan, porque ustedes vieron, ustedes fueron los espectadores de ese milagro, y están discutiendo ahora que no hay pan, o que no va a haber pan, o que no tienen pan. Jesús les dijo: eso debe de ser algo que debemos de creer y confiar que Dios va a proveer. No os afanéis por lo que habéis de comer y por lo que habéis de vestir. Eso es lo que el Señor os enseña. No se preocupen, no se desesperen por el vestuario ni por la comida. ¿Acaso no son más importantes ustedes que los animales? Los animales comen. Si el Señor ya nos regaló, ya nos bendijo con su Hijo Jesucristo, ya nos dio la vida, ¿acaso no es más importante la vida que el alimento? Ya nos dio un cuerpo el Señor, ¿acaso no es más importante el cuerpo que el vestuario? Si el Señor ya nos dio lo más importante, ¿cómo no nos ha de dar el Señor aquello que no es tan importante? El Señor nos está diciendo que no dudemos tampoco, ni aun cuando el alimento esté faltando en nuestro hogar. Porque cuando dudamos de la provisión de Dios, también estamos reflejando nuestro nivel de fe. Hombres y mujeres de poca fe. El Señor nunca nos va a dejar. El Señor nunca nos va a desamparar. Es su promesa, es Dios. Él es todopoderoso, Él es maravilloso, Él es glorioso. Él así lo ha prometido, que Él lo va a sustentar a usted. Y me va a sustentar a mí. Bendito sea su nombre. No sean hombres ni mujeres de poca fe. Deben de creer que aun cuando la circunstancia que nos rodea es difícil, confiemos en el Señor. Que aun cuando no haya provisión de parte del hombre, que cuando no haya formas de traer alimento a nuestro hogar, recordemos que el Señor es nuestro creador y Él es el que provee todas las cosas. Bendito sea Dios.
Alabado sea el nombre del Señor. Oh Dios bendito, Él es nuestro sustentador, nuestro guardador, nuestro protector. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ya vimos el nivel más bajo, el siguiente nivel, que es ser hombre de poca fe o ser mujer de poca fe. Pero vamos a ver el nivel más alto de fe, porque la Biblia también nos describe niveles de fe muy altos, y este es el nivel de fe en el que usted y yo nos tenemos que mover, en el que usted y yo debemos de habitar, debemos de vivir este nivel de fe que Dios nos está revelando por medio de su palabra. Gloria a Dios. Vamos a Mateo capítulo 15. Ahí cerquita. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor que nos permite conocer su palabra, edificarnos a través de ella. Bendito sea Dios. Vamos a ver, saliendo Jesús de ahí en el capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bendito sea el nombre de Dios. Y quiero explicar cómo se desarrolla el nivel más alto de fe, cómo se desarrolla el ambiente. Vamos a ver que esta mujer pasó por los procesos anteriores. Fue expuesta a un ambiente hostil, a un ambiente difícil, y pasó la prueba. Le hablaron de alimento, le hablaron de sustento, y ella pasó la prueba. Gloria a Dios. Vamos a ver esta palabra, está poderoso, hermanos. Bendito sea Dios. Veamos los procesos de esta mujer. Y se acercó a Jesús y le dijo: Señor, hijo de David, ayúdame. Pero vean esto. Y Jesús no le respondió. Es que no es el pastor que no le contestó. No es el líder, no es el diácono, ni el hermano. Es que Jesús no le contestó. Yo le aseguro que muchos de nosotros, cuando no recibimos la respuesta de Dios en nuestra oración, nos levantamos, ya no seguimos orando más y decimos: esto no es conmigo, esto no va a pasar, entonces yo me voy, yo no voy a perder mi tiempo aquí. Eso es lo que primero muchos de nosotros hemos hecho o hemos visto cómo la gente hace. Hemos sido testigos presidenciales de momentos así, que la gente en alguna necesidad está siguiendo y buscando al Señor con mucha pasión momentánea. Y cuando no ve la respuesta, se van. Esta mujer clamaba al Señor, no pedía, no rogaba, clamaba al Señor por ayuda. Y Jesús no le contestó. Y veamos cuál es la respuesta que viene. Los discípulos diciéndole a Jesús: Señor, esta mujer está gritando mucho, la podemos sacar de aquí, es mucho grita. Si usted no se va por la llamada de atención o porque es ignorado, tal vez por la llamada de atención sí. Y esta mujer tampoco se fue. Está gritando mucho, que se calle, la echamos de aquí. Y ella siguió ahí. Bendito sea el nombre de Dios. Nos damos cuenta que alrededor de ella había un ambiente difícil. No me habló el maestro, los discípulos no me quieren, pero yo tengo una necesidad. Gloria a Dios.
Bendito sea Dios por la palabra. Aunque no le hablen los hombres, aunque los demás lo estén rechazando, pero usted tiene que confiar en Dios. Pero usted tiene que presentar su necesidad delante del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Jesús le habla, le dice: lo que yo traigo no es para ustedes, es exclusivo para ciertas personas. Dice Jesús: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que traigo no es para ti. Más que de cualquier otra cosa. Imagínese que le digan a usted: Necesidad de tu espíritu. sí hay, pero no alcanza para usted. En estos últimos días Dios nos ha permitido el privilegio de bendecir personas gracias a que la gente ha confiado en nosotros y hemos podido llevarles una bolsa de víveres. Hemos hecho un programa, hemos hecho un listado. Y ha habido gente que no está en la lista, pero se acerca a nosotros. Y saben, nosotros no los tenemos en la lista, pero por la forma en que piden las cosas, nos tocan el corazón y le decimos: aquí está. Y después nos miramos nosotros cómo el Señor nos bendice para poder suplir esa bolsa que nosotros hemos sacado de la lista que llevamos. Algo así pasó. La forma en que se piden las cosas delante de Dios tiene mucho que ver para recibir la respuesta de parte del Señor. Con humildad, con sencillez, con perseverancia, reconociendo el poder y la majestuosidad del Señor. Esas son claves esenciales para que podamos recibir algo del Señor. Confianza. Por eso si Él tiene en sus manos lo que usted necesita, ¿por qué usted se va a levantar? ¿Y por qué se va a ir? ¿Y por qué va a dejar de perseverar si lo que usted necesita Dios lo tiene? Si es providencia, Dios lo tiene. Si quiere puertas que se abran, Dios puede abrirlas, porque Él es la llave. Si usted quiere ser sanado, Dios tiene la llave de su sanidad. ¿Por qué se va a levantar? ¿Por qué va a dejar de perseverar? Si para ser libre de pecado usted necesita perseverar, entonces ¿por qué deja de hacerlo? Si solo Dios con un milagro puede cambiarlo, puede transformarlo, ¿por qué dejar entonces al Señor? Esta mujer nos da una lección poderosa, porque seguía ahí, porque sabía que la sanidad de su hija solo Cristo la tenía. Y aunque el Señor primero no le habló, y aunque sus discípulos le rechazaron, ella sabía y estaba consciente de que Jesús tenía su milagro. Y Jesús le dijo: lo que traigo no es para ti. Y la mujer dijo: Señor, socórreme. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Ayúdame, por favor. Sé que tú tienes lo que yo necesito. Respondió y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los pobres. No está bien que lo que yo traigo te lo dé a ti, porque no es para ti, no era para ti, porque es para los hijos. Y la mujer dijo: Señor, con un poquito que me des, con unas migajas que caigan de la mesa, ni siquiera va para mí, que caigan de la mesa y ahí lo recojo, y de eso, Señor, de eso yo hago un milagro en mi vida. Con eso es suficiente para que yo pueda ver tu gloria en mi vida. Gloria a Dios por esa fe. Porque muchos de nosotros tenemos el privilegio de recibir constante palabra y abundantes mensajes de parte del Señor, y no valoramos el mensaje. Pero hay gente que, aunque sea un momentito, aunque sea 5 o 10 minutos, recibe ese mensaje y dice: esa palabra es para mí. Qué bueno que yo llegué, qué bueno que yo vine. Hay gente que valora más lo poquito que recibe de un mensaje que muchos que escuchamos mensajes completos. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que pasó con esta mujer. Una sola palabra fue suficiente para activar en ella el milagro. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Tú eres santo y tú eres maravilloso. Aunque el ambiente sea difícil, aunque la circunstancia sea indescriptiblemente difícil, sabemos que Dios sigue siendo Dios en medio de la lucha, en medio de los procesos.
Y nosotros tenemos que seguir creyendo en Él, porque Dios tiene mi milagro. ¿Acaso en este momento el Señor no tiene en sus manos lo que usted necesita? Pues siga creyendo y confiando en Él, porque en la medida que usted crezca en su fe, también va a acercar ese milagro a su vida. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Oh, mujer, grande es tu fe, pues hágase como quieres. Cuando usted tenga una fe nivel mujer cananea, que sea una fe a toda prueba, en medio de la atmósfera que sea, en medio del ambiente que sea, en medio de la circunstancia que sea, cuando usted sigue ahí, cuando usted permanece, cuando usted persevera, usted va a alcanzar la gloria de Dios en su vida. Y sabe todavía que va a marcar una gran diferencia en este testimonio poderoso. Vamos a Marcos capítulo 7. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. En el versículo 30. Para mí este es el cierre de esta historia de la mujer. Entonces le dijo: por esta palabra ve, y el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en su cama. Cuando ella creyó en Dios, clamó por la palabra, recibió la sanidad de su hija. ¿Sabe por qué el nivel de esta mujer, el nivel de su fe es grandísimo? Porque cuando nosotros tenemos a un enfermo en casa, no podemos llegar delante del médico y decirle: Señor, tengo mi hijo, mi hija que está enferma y está enfermo, pero fíjese que estos son los síntomas, esto le pasa, dígame usted, ¿qué le voy a dar? El médico le va a decir: ¿cómo es posible que usted venga así delante de mí? Traiga a su hija para que yo le haga el examen, para que yo le haga el diagnóstico, y entonces yo le voy a dar la receta. La mujer sabía del poder de Jesús. La mujer sabía quién era Jesús, que no era necesario que su hija fuera físicamente, sino que solo que Jesús soltara la palabra, no importando el lugar donde iba a estar él. La mujer nos muestra un nivel de fe increíble, porque no tenía a la enferma ahí con ella, pero sabía que el médico al que se estaba acercando tenía el poder para enviar sanidad a donde está. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no importa dónde se encuentre su familiar, no importa dónde esté la persona atrapada en la enfermedad o en el vicio o en lo que sea, usted puede creerle a Jesús, que Jesús en donde quiera que se encuentre esa persona, Él lo va a soltar para la gloria de su nombre. Pero eso no depende de Él solamente, depende de cuánto usted le crea al Señor. Por eso usted tiene que crecer en fe, tiene que anhelar moverse en este nivel de fe, que cuando usted declare la palabra, algo poderoso empiece a suceder, que cuando usted hable la palabra, algo grande empiece a gestarse en eso que usted está anhelando. Cuando usted le cree al Señor, las cosas empiezan a suceder. Por eso el que cree, todo le es posible. Y si crees, verás la gloria de Dios. Pero esta palabra usted no la puede declarar en el nivel más bajo de fe, ni en el nivel intermedio. Usted tiene que declarar esta palabra cuando usted se está moviendo en un nivel poderoso de fe. Al que cree, todo le es posible. Y si crees, verás la gloria de Dios. También vemos a un centurión en Marcos capítulo 7, en donde nos explica que este varón se presenta delante del Señor diciéndole: no soy digno que entres en mi casa, mi siervo está enfermo, está postrado gravemente, pero una palabra tuya bastará para que sane. Gloria a Dios por esa fe. Es otra es otro nivel de fe, es otro tipo de fe que el Señor, aquí el Señor hizo énfasis en esta fe y dijo: ni siquiera en un pueblo encontré tanta fe como en este hombre. Este hombre cargaba un nivel de fe, estaba rebosando en fe, porque dijo: Señor, yo soy autoridad y hay gente que le digo que haga tal cosa y lo hace, porque yo vivo en autoridad. Y yo sé que tú eres la máxima autoridad, Señor. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Mi casa no es digna para ti, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, tú eres santo, santo, santo. Mi casa no está apta para ti. Con una sola palabra que tú sueltes ahora, el enfermo que está en mi casa se va a levantar en el nombre tuyo, en el poderoso nombre tuyo. Jesús se maravilló de la fe del centurión.
Ahora quiero decirles, hermanos, ¿qué anhela usted que Jesús diga de su fe? ¿Qué quiere que Jesús diga de su fe? ¿Que usted quiere que Jesús le siga diciendo a usted? Porque viste, creíste. O cuando Jesús le diga a usted, mujer, hombre de poca fe. Yo no quisiera moverme en esos niveles de fe. Yo quiero moverme en el nivel mayor de fe, en el nivel más grande de fe. Porque de los 3 niveles de fe el Señor tiene conocimiento. Él sabe en qué nivel de fe usted se está moviendo. Bendito sea Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál es su nivel de fe, mi hermano? ¿Cuál es su nivel de fe, hermana? Bendito sea Dios. Gloria a Dios por su palabra. Esta palabra ha venido para exhortarnos, para confrontarnos quizá. No sé qué es lo que la palabra esté haciendo en su corazón ahora, pero lo que sea que esté haciendo es para bendecirlo a usted, es para edificarlo, es para fortalecerlo, es para activarlo a que usted alcance un nivel de fe mayor. Quizá el milagro que no hemos visto no sea porque Jesús no lo quiera hacer, sino porque hemos dudado para pedirlo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Dios, permite que podamos creer y que podamos fortalecernos en nuestra fe. En Marcos capítulo 9, verso 14 en adelante está la historia de un joven endemoniado que su papá lo llevó ante los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada. Y cuando el Padre le dijo a Jesús, se lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron hacer nada. Luego más adelante Jesús le habla al Padre y le empieza a preguntar desde hace cuánto tiempo que el joven estaba así. Y Jesús le dijo, ¿puedes creer? ¿Puedes creer que yo haga algo hoy por tu hijo? Sí, sé que lo puedes hacer. Pero inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Entonces ahí está la clave de por qué no recibió la primera vez el milagro. Porque sí pidió, pero no tuvo fe. Y Jesús le dijo, ¿tú crees que yo puedo hacer un milagro hoy por ti? Sí creo, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad. Y si usted es esta persona en este momento que ha dicho de labios que cree, pero no ha creído en su corazón y no ha confiado en el Señor, hoy el milagro que usted está pidiendo puede ser que se ha detenido, no porque Cristo no lo quiera hacer, sino porque no ha tenido el nivel de fe necesario para ver ese milagro en su vida. Hoy puede decirle al Señor, Señor, ayúdame, quiero crecer en fe, auméntame la fe. Señor, quiero crecer en fe. Padre, yo he sido quien ha dudado, he estado en el nivel más bajo porque yo he dicho que si no veo no creo. Señor, yo soy esa persona. Si usted se encuentra en ese nivel de fe, dígale hoy al Señor. Si usted se encuentra en el nivel bajo, en el nivel intermedio, en el que duda constantemente, dígale, Señor, yo soy aquel que duda. Porque todo lo empiezo bien y a mitad de camino yo me quedo, así como Pedro. Empezó bien a caminar sobre el agua, pero puso su mirada en lo que estaba pasando alrededor y se hundió. Y eso es lo que me pasa, Señor. Y yo necesito cambiar de nivel de fe. Porque todos necesitamos movernos en el nivel de fe de los cuales Jesús se maravilló. En el de la mujer cananea, una fe a toda prueba. Y en el centurión que había creído en el poder de la palabra de Jesús. Usted cree en el poder de la palabra del Señor, actívela ahora en su vida. Crea en ese milagro poderoso. Y si esta noche usted cree esta palabra, algo grande puede suceder en su vida. Algo poderoso puede hoy suceder para usted de parte de Dios. Eso que estaba ahí pendiente de que sucediera, esa puerta que estaba ahí entre que se abría y no se abría,
El Señor puede provocar que se abra hoy de acuerdo al nivel de fe que usted desarrolle. Porque al que cree todo le es posible. Y si crees esta noche, mi hermano y hermana, verás la gloria de Dios. Y el Señor te está prometiendo su gloria. Es decir, la gloria, el nivel más alto de poder que Dios puede soltar sobre tu vida. Su gloria. La gloria de Dios está prometida para aquel que cree esta noche. Porque si crees, verás la gloria de Dios. Esto va más allá del milagro. Esto va más allá de tu petición. Si crees, verás la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y quizá esta noche tú no te encuentres en ninguno de estos niveles de fe. Porque tal vez ni siquiera le has entregado tu corazón a Jesús. Y quiero decirte que el Señor me llamó a mí exclusivamente por una razón. Para que lo presente delante de muchos. Para proclamar su palabra. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la orden directa que Dios me dio. Y vengo a decirte que esta noche, si tú no has entregado tu vida a Jesús, si tú no has rendido tu corazón al Señor, hoy es una noche en la que tú lo puedes hacer. Porque un día, esto que tú estás recibiendo ahora, la invitación a abrirle tu corazón a Jesús, un día yo lo recibí y cambió mi vida para siempre. Desde ese día todo lo demás careció de valor, todo lo demás palideció, porque Jesús le dio sentido a mi vida. Cristo cambió mi vida, Cristo transformó mi corazón. Y esta noche esta invitación es para ti. ¿Quieres venir a Jesús? Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadlo que en tanto que está cercano. Venid a Jesús. Y ven a Él y dile: Señor Jesús, perdóname, porque he sido indiferente muchas veces a tu llamado. Hoy quiero pedirte perdón por mis pecados. Reconozco que he sido pecador, pero esta noche quiero ponerme a cuentas contigo. Escrito está, Señor, que venga pronto a ponerme a cuentas contigo. Que no importa cuál sea mi pecado, pero tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y librarme de toda maldad. Yo quiero recibir esa bendición esta noche. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Señor Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Que a partir de este momento mi guiador seas tú. Que tu Espíritu Santo me muestre el camino día a día. Padre bendito, gracias por el privilegio que tú permites que a través de esta palabra mucha gente sea hoy bendecida. Que aquellos que estaban muertos espiritualmente hoy reciben vida al venir a ti. Señor amado, te damos gracias. Porque tú permites que a través de tu palabra, Señor, que hemos recibido, podamos crecer en fe. Padre bendito, gracias por la palabra. Hoy bendigo la vida de mis hermanos que están en sus hogares. Los que están escuchando este mensaje ahora, en este momento en vivo, y los que lo van a leer, los que lo van a recibir en diferido. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo los bendigo a cada uno de ellos. Y desde ya, Señor, creo que tú vas a inscribir sus nombres en el libro de la vida. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra. Bendito seas, Rey de Gloria, Rey precioso. Gracias, Padre, por tu amor y tu bondad. Mis hermanos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y quiero invitarlos a que ustedes sean parte de esta vigilia el día sábado. Sean parte de esta poderosa vigilia que vamos a hacer el sábado. Usted en su casa, dando gloria al Señor y recibiendo palabra poderosa. 2 prédicas se van a transmitir en vivo. No se lo puede perder. Este sábado, en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Gracias, Padre bendito. Te alabamos, Señor. Que Dios los bendiga, hermanos, y no se pierdan las prédicas. Bendito sea Dios.